El día de hoy quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes. La situación que actualmente estamos viviendo nos lleva a ciertos momentos de desesperación, nos lleva a ciertos momentos de angustia. Y una de las cosas que el día de hoy se está apoderando de las calles, de la ciudad y todo eso, es el temor, es el pánico, es la ansiedad. Y hoy quiero hablar acerca de esa parte. Hace un momento cantábamos, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y una de las cosas que nosotros sabemos y tenemos por promesa de Dios es eso, que estando en Dios, al final el Señor proveerá, el Señor traerá dirección, el Señor nos guiará en todo y cada una de las decisiones que nosotros hagamos. Le he titulado a este sermón, La ansiedad mata. Y quiero hablar de esa situación porque actualmente nosotros nos estamos enfrentando a diferentes situaciones. Ustedes han estado viendo las noticias y lo que nosotros vemos son compras de pánico, lo que nosotros vemos es ya no salgan de sus casas, lo que nosotros vemos es, pues si sigues así vas a seguir contagiando y muchos creen que ya es el fin del mundo y no es el fin del mundo, todavía no. Bíblicamente todavía nos faltan muchas cosas para que sea el fin del mundo, pero una de las cosas que sí está sucediendo, que la Biblia habla y la Biblia nos aclara, es que cosas como estas se van a seguir viviendo, se van a seguir repitiendo. Lo veíamos en el 2011 con la influenza, ahora vemos en el 2020 con coronavirus, y probablemente en el 2023 venga otra situación, y después en el 2024, y cada vez va a ser más cercano, cada vez va a ser más cercano. ¿Por qué? Porque son las cosas que la Biblia dice que van a suceder. Ahora, la pregunta es, ¿por qué suceden esas cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios intenta hacer cuando permite que sucedan esas cosas? Extender su misericordia. Es eso lo que Dios quiere, extender su misericordia para aquellas personas que no conocen de Dios y que Dios simplemente está abriendo las puertas para que la gente conozca de Dios. La ansiedad actualmente es una de las enfermedades más mortales que hay a través en el mundo. En el 2017, solamente para comentar una estadística, en el 2017 alrededor de 260 millones de personas sufrieron trastornos enfocados con la ansiedad. La ansiedad de cierta forma es un reflejo humano, es un reflejo normal, pero que en algún momento la ansiedad se puede convertir en un descontrol. En el momento en que la ansiedad se convierte en un descontrol, es en ese momento donde las personas empiezan a vivir con miedo, empiezan a vivir con angustia, y lo que sucede, la principal situación de la ansiedad es que las personas se aíslan, se aíslan, y entonces ahí viene ya vienen problemas mayores. Lo que yo quiero hablar específicamente es que la Biblia en Juan capítulo 14, 27 dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quiero hablarte el día de hoy de la paz que Dios nos da. La ansiedad, el miedo, el temor, son situaciones que poco a poco a nosotros nos van desequilibrando. Una persona con miedo se convierte en una persona frágil, se convierte en una persona vulnerable. Hemos estado escuchando nosotros y una de las cosas que dicen es: tranquilos, no entremos en pánico. ¿Por qué? Porque lo que sucede en nuestro sistema inmunológico cuando existe el miedo, ¿qué es lo que hace? El sistema inmunológico con miedo se debilita. Entonces esa es una de las cosas que nos han estado diciendo: tranquilos, no pasa nada, o sea, tú solo sigue alimentándote, sigue haciendo ejercicio, es lo que tienes que hacer, lleva tu vida tranquila, mantengamos los cuidados necesarios que tengamos que hacer, y sigamos, o sea, no caigamos en ese pánico. Nuestro cuerpo está hecho, o más bien fue diseñado para que de forma natural nosotros contraataquemos cualquier enfermedad o cualquier virus o cualquier bacteria que pudiera venir. Nosotros tenemos los glóbulos blancos, que son aquellos encargados de sostener nuestro sistema inmunológico. Entonces, una vez que nosotros empezamos a actuar con miedo, lo que nosotros ocasionamos es que nuestro sistema inmunológico empiece a actuar bajo presión, y una persona que actúa bajo presión o una situación bajo presión, llega el momento en donde se desequilibra. Un ejemplo, las hormigas. Ustedes han visto cómo las hormiguitas caminan
y van todas bien bonitas en hilerita. ¿Qué pasa cuando tú a ese camino de hormiguitas le pones o avientas algo? En ese momento en el que tú avientas algo sobre el camino, todas las hormigas, ¿qué hacen? ¿Sí o no? Y empiezas a ver cómo ¡pam!, todas se desaparecen, corren, y después de un rato que ven que no, vuelven otra vez y vuelven a su caminito. ¿Sí o no? Bueno, imagínense ustedes que nuestro sistema inmunológico son esas hormiguitas que están caminando bien, y esa piedra que nosotros aventamos es miedo. Entonces, constantemente, si nosotros estamos aventando miedo, estamos permitiendo que el miedo venga hacia nosotros, nuestro sistema inmunológico no va a poder trabajar en conjunto para poder realmente vencer a cualquier virus o bacteria. Y entonces por eso es importante. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque Dios así nos hizo. Porque Dios nos hizo de una manera perfecta para que nosotros, viviendo bajo control, viviendo bajo la soberanía de Dios, sin miedo, sin angustia, entonces nosotros mismos podamos luchar contra los ataques externos y de esa forma nosotros podamos sanar. ¿Estamos o no estamos? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo de esa forma. Ese es el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios es que vivamos en paz. Por eso dice la Biblia en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tenemos algo que Dios nos ha entregado, y lo que Dios nos ha entregado es su paz. ¿Qué fue lo que Dios nos entregó? Paz, paz, ok. Y nosotros tenemos que entender perfectamente qué es la paz de Dios. La definición de paz, voy a poner para irnos poniendo en contexto de lo que quiero hablarte el día de hoy. Según el diccionario, paz es la ausencia de conflictos. Es un estado anímico de tranquilidad y que experimenta la persona que no tiene molestias. O sea, muchos de nosotros creemos que la paz es estar en la playita con un coquito, asoleándonos, y muchos a lo mejor dicen, eso es tener paz. Pero no necesariamente eso es paz. La definición del diccionario dice que es la ausencia de conflictos. ¿Sí estamos? O sea, la ausencia de conflictos es paz. Ahora, eso es lo que dice el diccionario. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia según la paz? Ahora, la Biblia nos habla acerca de la paz, y la palabra hebrea para definir paz es shalom. ¿Alguna vez habían escuchado la palabra shalom? ¿No? ¿Sí? Algunos se despiden y dicen shalom, shalom. Y entonces, ¿qué están diciendo? Están hablando acerca de la paz de Dios. ¿Pero qué significa shalom? Shalom indica bienestar material, fíjate bien, bienestar material, espiritual, plenitud, prosperidad y victoria. O sea, mientras el diccionario dice que la paz es la ausencia de conflictos, la Biblia dice que paz, shalom, es, ¿qué dije? Prosperidad, bienestar, plenitud y victoria. ¿Sí estamos? Eso significa shalom. En punto de la palabra shalom, plenitud. ¿Qué es la plenitud? Es el estado de una cosa u persona que al llegar al momento máximo de perfección, ¿y en qué se convierte? En mariposa. ¿Sí estamos? Entonces, la plenitud es el momento máximo de perfección, es el momento donde te sientes mejor, es tu clímax, es el punto donde estás en la cúspide de tu carrera. ¿Sí estamos? Eso es la plenitud. Prosperidad. Estamos hablando de que hay un desarrollo favorable, de que hay abundancia, de que hay éxito en la vida de la persona. Y victoria. Victoria, estamos hablando simplemente que es el simple hecho de vencer cualquier situación. Hay victoria. Entonces, la Biblia, con respecto a la definición del diccionario, el diccionario dice que la paz es la ausencia de conflictos. Pregunta, ¿en este mundo cuándo se acabarán los conflictos?
¿Cuándo estaremos libres de conflictos y de problemas? Entonces, ¿en qué momento una persona puede experimentar la paz? Una persona que no conoce a Cristo, ¿en qué momento puede experimentar la paz? Pero aún así te peleas con el perro, con la esposa, con los hijos. O sea, si la palabra dice que la paz es la ausencia de conflictos, aún tú mismo tienes conflictos contigo mismo. ¿Sí o no? Te ves en el espejo y no te gustas. ¿No? Te ves en el espejo y corres por lo que ves ahí. Tienes un conflicto contigo mismo. Te ves en el espejo y dices, híjole, esas orejas no me gustan. Y ahí está el conflicto. Ya, ese es tu primer conflicto. ¿Cuándo vas a poder experimentar la paz? Nunca. Nunca. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto a eso? La Biblia dice, la paz os dejo. Pues me dejó la paz, pero luego dice Jesús, mi paz os doy. Y aclara, no como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que da el mundo? La paz que da el mundo es evitar conflictos. Y entonces la pregunta es, ¿la paz del mundo en algún momento me va a dar paz? No, porque no es posible tener esa paz. La paz que nosotros que creemos en Dios experimentamos es muy diferente. ¿Por qué? Porque una de las cosas en la definición de Shalom no nos está diciendo que no va a haber conflictos. Me está diciendo que en los conflictos va a haber bienestar, va a haber plenitud, va a haber prosperidad y va a haber victoria. ¿Cómo? Eso no es posible. Eso está medio loco eso. No me puedes decir que en los problemas hay bienestar. No me puedes decir que en los problemas hay plenitud. No me puedes decir que en los problemas hay victoria, como si estoy teniendo un problema. No puedes. Eso se contrapone y es contradictorio. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz que Dios hoy quiere darnos a nosotros. Literalmente sales ahorita, bueno, y ahorita no ves a nadie. Pero aún el que no haya nadie, no es normal. El que haya bajado la gasolina no es normal. Cada vez que paso, el viernes cargamos, desde el lunes cargué gasolina en la mañana y en la tarde que pasé dije, ¿cómo? Ya está 17, en la mañana cargué a 19. Dije, chale, bueno, ya cargué a 17. Y luego vimos que empezó a bajar más y yo ya quería que se acabara la gasolina del carro para cargar más barata. Con tal de que cargamos el viernes, volvimos a cargar bien contentos porque la cargué a 15.70, 15.60. Bueno, hoy pasé en la mañana y ya está 14.89. No podríamos tener paz de eso. La pregunta que tenemos en todo esto es, ¿por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos paz? La paz de Dios activa en nosotros un estado anímico de tranquilidad a pesar de las circunstancias. Esta es la diferencia, que la paz de Dios va a traer a nosotros tranquilidad independientemente de cuáles sean las circunstancias. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a cruzar el mar, y se subió a una balsa Jesús, y en lo que sus discípulos navegaban y ponían todo en orden, Jesús se fue a acostar y se fue a dormir. Y de repente cuando Jesús estaba dormido, estaba bien a gusto dormido Jesús, sus discípulos llegan bien asustados y bien Jesús, despiértate, despiértate. Y él dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Jesús, nos estamos hundiendo. Una tormenta empezó a golpear la barca donde iban y casi se partía a la mitad en ese momento y todos desesperados, Jesús, despierta. Y Jesús simplemente se levanta, le habla a la tempestad y le dice, tranquila tempestad, y la tempestad se calma. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, ¿qué les pasa? ¿Dónde está su fe? Esa paz de Jesús, de estar dormido en la tormenta, es la paz que Jesús quiere que nosotros experimentemos. ¿Sí estamos? Esa es la paz que Dios quiere que nosotros experimentemos, independientemente de cuál sea la tormenta. Ahora,
Les estoy hablando de esto porque yo he pasado por procesos difíciles y dolorosos, en donde he sido forzado a estar tranquilo en momentos de angustia y de dolor. Porque este es el punto al que estoy llegando. Hay una serie que en algún momento quiero compartir con ustedes. Y esa serie, creo que ya les he hablado de esa serie se titula Confiando en Dios, aunque la vida duela. Y cuando Dios me reveló esa serie o obtuve esos mensajes, estaba pasando por procesos difíciles en donde es muy difícil confiar en Dios. Cuando tienes a una persona, probablemente una enfermedad terminal en tu casa con cáncer, cuando acabas de perder a un familiar, cuando estás pasando por situaciones críticas de problemas familiares tal vez, de desempleo, de que no tienes dinero, de muchas de esas cosas, es ahí donde confiar en Dios se torna muy difícil, pero es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer y es lo mejor que podemos experimentar, confiando en Dios aunque la vida duela. Porque hay algo que tú y yo tenemos que aprender y es algo de lo que les he dicho mucho. Dios, en su soberanía, en su amor y en su sabiduría, siempre va a permitir que todo lo que nos suceda va a ser para nuestra plenitud. ¿Mande? Así es, sea por un propósito, pero va a ser para que nosotros nos sintamos plenos. ¿Cómo? La Biblia dice que cuando nosotros experimentamos una prueba, la prueba produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Fe. Y entre más fe yo tengo, más dormido puedo estar en la tormenta. ¿Si estamos o no estamos? Entre más fe, o sea, entre más creo, más dormidote puedo estar en la tormenta. Ustedes no se imaginan, pero cuando hay un mosco en el cuarto, no duermo. O sea, y son las 3, 4 de la mañana y ando con el raid en la mano aquí y el celular acá prendido con el flash. ¿Para dónde está el bendito mosco? Tener fe y confiar en Dios, no importa que haya un enjambre de moscos, tú puedas dormir tranquilo, porque dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Cuando la Biblia habla en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, el dormir para nosotros como seres humanos es el acto de abandonarnos totalmente al colchón. ¿Sí o no? Cuando nosotros nos dormimos, quedamos totalmente vulnerables a nuestro alrededor. ¿No? ¿Por qué? Porque estás casi inconsciente en ese momento. Estás inconsciente, estás dormido y no sabes lo que sucede a tu alrededor. Cuando la Biblia dice, en paz me acostaré, quiere decir, yo me acuesto tan tranquilo porque sé que tú me sostienes. A ese es al grado de paz que Dios nos quiere llevar. O sea, lo que te estoy predicando ahorita, lo que te estoy compartiendo es real. Dios quiere que nosotros vivamos de esa forma independientemente de lo que esté sucediendo alrededor. Que tu economía, que la enfermedad, que la familia, que el trabajo, lo que sea, lo que te pueda preocupar el día de hoy, Dios quiere decirte, hey, yo tengo el control de las cosas. Así como cuando tú te acuestas a dormir, yo tengo el control de las cosas. Tú descansa y relájate que yo te llevo en mis manos. Eso es lo que Dios quiere para ti el día de hoy. ¿Por qué no tenemos paz? ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente humana es incapaz de producir paz. ¿Por qué? Porque la mente humana no logra concebir la paz bajo nuestra lógica humana. ¿Por qué? Perdón, porque siempre estamos constantemente nosotros en un estado de alerta. Porque si de repente viene tu vecino y te regala un platito de arroz, ¿tú crees que el vecino te quiere asesinar con el plato de arroz ya? ¿Tú crees que el vecino a lo mejor le puso algo ahí al arroz y te quiere hacer algo daño?
Y entonces en ese momento nosotros estamos a la defensiva con el vecino. Hablo del vecino. Si a lo mejor, ¿cuántas veces yo le he dicho? A lo mejor hay personas que realmente quieren hacer el bien, y cuando esas personas que quieren hacer el bien se acercan a alguien, desconfías de esa persona. Porque hoy en día nadie, sin ninguna motivación extra, hace el bien. Y eso es triste. Eso es triste. Pero desgraciadamente hemos estado viviendo de esa forma. Nuestra capacidad, nuestra lógica humana nos dice que no es posible que no haya ausencia de problemas. O sea, si aun cuando estamos dormidos tenemos problemas porque tenemos pesadillas, tal vez. A lo mejor hasta en tus pesadillas tienes sueños que te están persiguiendo y no puedes ni descansar bien. O hay personas que se acuestan a dormir y tienen insomnio. O sea, no hay un momento de paz y no hay un momento ni de tranquilidad tampoco en ese momento. ¿Por qué no tenemos paz? Porque la mente humana no puede comprender la paz. La paz de Dios viene porque la paz de Dios se alimenta en lo espiritual, en lo sobrenatural. La paz de Dios es un fruto espiritual. ¿Qué es un fruto espiritual? Que entre más nosotros conocemos a Dios, más desarrollamos ese espíritu, ese fruto del espíritu. ¿Sí estamos? O sea, cuando tú conoces a Dios, tu fe empieza a crecer. Entre más fe tengas en Dios. Ahora, cuando hablo de fe, no me refiero a la fe de yo creo en Dios. Porque si yo pregunto aquí, todos creemos en Dios, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que Job era un hombre que creía en Dios, pero no conocía a Dios. Si yo salgo a la calle y le pregunto al primer borrachito que ve ahí, me va a decir que cree en Dios. Es más, hasta lo trae en su cartera y me va a enseñar una foto de Dios ahí en su cartera. Pero eso no es creer en Dios. Creer en Dios no es hablar de Dios. Creer en Dios es vivir como Dios quiere que yo viva. Si estamos, eso es creer en Dios. Creer en Dios es que mi vida refleje que Dios vive en mí. Eso es creer en Dios. Entonces, cuando yo estoy hablando ¿por qué les dije de creer en Dios? Cuando yo estoy hablando de que yo creo en Dios, mi testimonio, todo lo que ya me acordé, del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, cuando yo creo, desarrollo el fruto del Espíritu, entre más creo en Dios, más espiritual me convierto en alguien más espiritual. Al ser más espiritual, la paz de Dios empieza a desarrollarse en mí de una forma natural. Al creer cada vez más y más en Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, la fe no viene por estar escuchándome a mí hablar, que quede claro. La fe se va a generar cuando ustedes empiecen a experimentar la palabra de Dios. ¿Sí estamos o no estamos? Ahí es cuando se empieza a generar la fe. No cuando ustedes me escuchan hablar a mí como merolico, sino cuando ustedes empiezan a experimentar la palabra de Dios en su vida. Es ahí donde la fe empieza a desarrollarse y es ahí donde entonces, por consiguiente, la paz de Dios la empiezas a experimentar. ¿Sí estamos o no estamos? La paz de Dios es sobrenatural. Y es sobrenatural, ¿por qué? Porque la paz de Dios no se enfoca en las circunstancias. La paz de Dios no tiene que ver con las circunstancias. Mientras el diccionario nos dice que la paz de Dios depende de la paz, depende de las circunstancias, la Biblia nos dice que la paz de Dios no depende de las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa la circunstancia en la que yo esté viviendo, si yo tengo a Dios en mi vida, yo puedo experimentar paz. ¿Si estamos o no estamos? O sea, no importa si yo en ese momento estoy en medio de la Tercera Guerra Mundial. Si hay alrededor bombas cayendo a mi alrededor, yo puedo experimentar la paz de Dios, si Dios vive en mi corazón. ¿Sí estamos? Ok, ahora, dice el Salmo 29, versículo 11, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá
a su pueblo con paz. La paz de Dios es sobrenatural. Y lo que nosotros tenemos que saber es que si Dios me está permitiendo o voy a experimentar la paz de Dios, algo que yo debo aprender es que los conflictos y los problemas no van a desaparecer. No van a desaparecer. De hecho, la mejor forma de experimentar la paz de Dios, ¿saben en dónde es? En los conflictos. ¿Cuántas veces ustedes en su trabajo, los que en algún momento en su trabajo vieron las cartulinas o los cestos de protección civil, qué hacer en caso de un temblor? No corro, no grito y no empujo, ¿no? Ok, y entonces, ¿saben cuál es la mejor forma de saber si no corro, no grito y no empujo? Que hay un temblor. Para yo realmente saber si voy a empujar, voy a gritar y voy a correr, tiene que haber un temblor. Y es en el temblor donde realmente, ni te acuerdas que eso estaba ahí, pero es en el temblor donde realmente tú te vas a probar si eres capaz de mantener o no eres capaz de mantener la calma. Es en el temblor, es en el dolor, es en la enfermedad, es en la angustia, en donde tú vas a poder probar si la paz de Dios está en tu vida o no está en tu vida. Es en el coronavirus, en el desabasto, en donde tú vas a poder probar si Dios está o no está en control de tu vida. Es ahí, es en esa escasez, es en esos días donde no te van a pagar, es en esos momentos donde se cierra todo y tú dices, ¿y ahora qué hago? Porque este era mi único sustento. ¿Ahora qué hago? Es en ese lugar donde la paz de Dios la vamos a experimentar. Pero déjame decirte algo. Yo te decía, la paz de Dios es un fruto. Un fruto es algo que brota de nosotros cuando Dios vive en ti. Un fruto es una reacción natural de tu cuerpo, de tu esencia, de tu persona, cuando tú te alimentas de Dios. ¿Sí estamos? Si tú te alimentas de Dios, lo que tú vas a tener de fruto es paz, es gozo, es amor. Si tú no te alimentas de Dios, lo que tú vas a tener, digamos, si yo me alimento de la televisión, ¿qué es lo que yo voy a tener? Miedo, voy a tener angustia, voy a ver violencia en la televisión y yo mismo me voy a convertir en violento. ¿Sí o no? Pero si tú te alimentas de Dios, si tú conoces a Dios, si tú empiezas a generar esa necesidad en ti de Dios y empiezas a alimentar esa necesidad en ti de Dios, Dios de una forma sobrenatural un día te van a decir, oye, ¿por qué no estás gritando? Si antes cuando te quedabas sin dinero era lo primero que hacías, gritabas y salías corriendo porque no tenías dinero. Ah, porque Dios es mi proveedor. Oye, antes cuando los niños gritaban, tú eras el primero en gritar también y corrías y todo desesperado, todo enojón, ¿por qué ahora ya no? Ah, porque Dios me está dando paz, porque ahora ya las cosas son diferentes. Eso es lo que Dios empieza a hacer y esos son los cambios que empezamos a experimentar nosotros cuando Dios se convierte en el centro de nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para conseguir paz en nuestra vida es tomar el control de nuestros pensamientos. Proverbios 3:17 dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3, vuelvo a repetir, fíjense bien, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel que confía en ti. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Ok, ahora, esa persona que conoce a Dios, esa persona que empieza a vivir de una forma espiritual, este hombre cuando ve el refrigerador vacío, antes se preocupaba, antes se enojaba, antes se ponía triste, antes salía corriendo a robar. Hoy
simplemente ve el refrigerador vacío y ve la oportunidad para que Dios lo bendiga. El ver el refrigerador vacío solamente lo ve como una oportunidad para que Dios bendiga ese refrigerador, bendiga su vida y pueda ver su mano. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios no deja a su hijo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Y entonces la persona que cree en Dios se apropia de esa palabra, y aunque ve el refrigerador vacío, esa persona sabe que Dios lo va a hacer de una forma sobrenatural. Lo va a hacer de una forma sobrenatural. Esa persona espiritual, cuando se da cuenta que no tiene trabajo o que lo despiden de su trabajo, en lugar de enojarse, de reclamar o de hacer algo, ¿sabes qué es lo que ve esa persona? Esa persona ve una oportunidad que Dios le está dando de crecimiento. Durante 8 años yo estuve en el último trabajo, en el último que estuve en septiembre, y de una forma tan especial, y lo digo especial porque para mí fue un día normal, no me acuerdo, creo que era el lunes, no sé qué día era, pero fue un día normal. Yo tomé el carro y me fui a hacer mis citas, lo que tenía que hacer, y regresando, y estando en las citas me hablan y me dicen, no, es que puedes venir a la oficina. Sí, cómo no, y ya voy a la oficina. Ahí estaba un coordinador regional de Querétaro que venía, y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, y desde que me dijeron puedes venir a la oficina, yo me reí y sentí algo y dije, ok, esto está interesante. Y entonces el que vino, me llevaba muy bien con él, y él siempre siempre me quiso jalar a su equipo. Yo estaba en otro equipo y él siempre me quiso jalar a su equipo. Y me dijo, Moy, la verdad es que no quiero estar aquí, no, o sea, yo no, contigo no, pero pues he venido a despedirte. Y yo, está bien. ¿Y quién sabe que no vas a decir nada? No, está bien. ¿De veras? No, está bien, o sea, no hay problema, está bien, yo estoy listo y preparado, o sea, no tengo ningún problema, está bien. Dice, la verdad es que no entiendo por qué, me dijeron, quién sabe qué están haciendo, pero mira, yo voy a hacer una empresa, esto y esto, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Sí, está bien, lo que sea. Y ahí me empezó a decir, y él se sorprendió, porque cuando me dijo eso, yo le dije, está bien, o sea, no voy a ir ante conciliación, algo, no. ¿Por qué? Porque yo unas semanas atrás había pedido algo en oración, y mi oración había sido, Dios, abre las puertas o cierra las puertas. Cuando a mí me llegan diciéndome, estás despedido, para mí, ¿qué creen que fue? Dios me cerró esas puertas porque me abrió otras puertas. Pero te voy a decir algo, a veces no entendemos eso. Porque probablemente si otro hubiera sido mi actitud a lo mejor hubiera sido pelear. Y a lo mejor hubiera ido ante conciliación porque me estaban despidiendo sin una razón. Porque me despidieron sin una razón. Para mí fue mejor, para mí fue un descanso. Véanme lo feliz que vivo ahora. Para mí estuvo súper bien, pero simplemente fue Dios cerrando esas puertas y abriéndome estas puertas. La persona que tiene paz en su corazón y que conoce a Dios, en el momento en que sucede eso, ve la oportunidad que Dios está abriendo para bendecir. Gracias a eso, pude conocer a estos dos grandes amigos. Gracias a eso. Y son cosas que a veces no entendemos. Son cosas que a veces no entendemos. Son cosas que a veces simplemente nos quedamos en esa mentalidad, discúlpenme la palabra, mediocre, reclamando, enojándonos, haciéndonos las víctimas. Pero simplemente es Dios abriéndonos las puertas para hacernos crecer para lo que tengamos que hacer. Es eso. Y se los dije, y el otro día se los dije también. Mari y yo estamos tan locos que sucede eso, me quedo sin trabajo, y entonces empezamos a hacer negocios, a emprender, y en enero la señora decide renunciar a su trabajo también.
Y desde enero la señora ya no trabaja. ¿Y qué crees? Dios es mi proveedor. Dios es mi proveedor. Y verás que a gusto vivimos. No porque no hagamos nada, si hacemos. O sea, tampoco es así como que estamos ahí tirados nomás de holgazanes. No, si hacemos. Estamos intentando hacer algo y estamos generando y estamos buscando y lo que sea. Lo que estoy tratando de decirte es, cuando Dios está en el centro de tu vida, tú puedes experimentar la paz que no muy fácilmente otras personas pueden experimentar. Porque pasamos un momento complicado, donde literalmente no teníamos para comer. Y fue cuando nos empezamos a hacer vegetarianos y nos dimos cuenta que salía más barato comprar champiñones. Y entonces creíamos que los champiñones eran carne y los guisábamos como carne. Pues saben deliciosos y aprendimos esas cosas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios proveyó en cada uno de esos momentos y trajo paz a nuestra vida y a nuestro corazón. Pero déjame decirte algo. El punto que yo te acabo de decir es, toma el control de tus pensamientos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando tu pensamiento está en el corazón de Dios, cuando tu pensamiento está en quién es Dios, no importa lo que pases, la paz de Dios habita en ti. Y eso es lo que Dios hace, y eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere ponerte. No importa cuál es el momento más caótico que tú puedas experimentar, Dios puede traer paz a tu vida. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como la tontería de que se acabe el papel de baño. Es una tontería. Pero eso es lo que sucede. La masa mueve masa. Y eso es lo que Dios está diciendo simplemente, hey, tranquilos. Segundo punto, confía en Dios. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Esa paz, ese conocimiento personal que solamente tenemos nosotros en Dios, viene cuando tú y yo conocemos a Dios. Debes de conocerle, pero para conocer a Dios debes de buscar a Dios. ¿Cuántas veces yo te he hablado que yo puedo distinguir cuando mi papá me está hablando? ¿Por qué? Porque conozco su voz. Pero si otra persona escucha la voz de mi papá, no va a saber que es mi papá. Pero yo puedo conocerlo porque sé quién es Él, porque lo conozco. Para que tú sepas, para que tú realmente puedas vivir en la paz de Dios, para que tú puedas conocerle, tienes que buscarlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscarlo. Ahora, si nosotros nos tomamos nuestro tiempo para buscar a Dios, lo que nosotros vamos a poder entender y vamos a poder descubrir es que dice la Biblia que Dios no va a dejar a sus hijos desamparados. Y si Dios dice que no va a dejar a sus hijos desamparados, ¿qué crees? No va a dejar a sus hijos desamparados. Porque yo conozco a Dios y yo sé que Dios no es mentiroso. Yo sé que si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. Y entonces yo me aferro a esa palabra. Yo me aferro a esa palabra. Y el tercer punto que quiero tratar contigo es, haz tu parte. Fíjate, primer punto fue, cuida tus pensamientos. Segundo punto es, confía en Dios. Y el tercer punto, ¿cuál es? Yo te comento que se salió de trabajar. Pero nosotros, actualmente, estamos haciendo nuestra parte. ¿Sí estamos? Fíjate bien, y aquí va una lección de vida. Confiar en Dios, y aquí es donde mucha gente no lo entiende bien. Confiar en Dios y tener paz en Dios no es lo mismo a no hacer nada. Estar quieto y no hacer nada no es lo mismo. No hacer nada es aquel que se queda acostado en su cama rascándose la barriga.
Estar quieto es, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero espero y confío en Dios, a que Él hará. ¿Sí estamos? Hacer mi parte no es quitar a Dios de mi vida y hacer lo que tengo que hacer, sino hacer mi parte es ir de la mano con Dios y Él me va guiando para hacer yo lo que tenga que hacer, pero espero en Dios a que Dios me vaya indicando qué hacer. Eso es diferente. Hacer mi parte significa, Dios, yo hago mi parte, tú haz tu parte. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le dio una palabra a Abraham y Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú vas a ser el padre de las naciones? Abraham, ¿ves las estrellas? Las estrellas serán tu descendencia. ¿Ves la arena del mar? Como la arena del mar será tu descendencia. Y entonces Abraham creyó en esa promesa. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Aparte de querer, hizo su parte. Pero esa parte que hizo Abraham primeramente no le tocaba hacerla. ¿Qué fue lo que hizo? Se adelantó a hacer su parte. Aquí esta es la lección de vida. Hizo su parte, pero no le correspondía esa parte. ¿Cuál era la parte que tenía que hacer Abraham? Esperar. ¿Y qué hizo Abraham? Se metió con Agar, su sierva, y tuvo un hijo con su sierva. Y la Biblia nos dice que el hijo que tuvo con Agar, su sierva, Isaac, no es el hijo de la promesa. Ahora, aquí hay algo importante. Ismael, hoy en día, ¿quiénes son los ismaelitas? Los árabes, los musulmanes. Fíjate bien, la promesa de Abraham, que es todos los demás, que son toda la parte de los judíos, todo el pueblo judío israelita, y hoy en día ya nosotros, por ser descendientes espirituales de Abraham, también nosotros incluimos en esa promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham incluyó a su hijo Ismael también, pero con los musulmanes, no porque era el plan de Dios, sino ahí fue donde Abraham se adelantó. El hijo de la promesa era Isaac, y ahí está la bendición de Dios. Lo que estoy tratando de decir es, aun y cuando Abraham se equivocó y se metió y tuvo un hijo Ismael, Dios bendice también a Ismael. Pero eso es por misericordia. Eso es por misericordia. Lo que trato de decirte esto es, si Dios te dice espera, ¿qué es lo que debes de hacer? Pero esperar no es lo mismo de echarme a la hamaca. Esperar es, ok, Dios, espero. Y ese esperar en ti es, voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo lo que tenga que seguir haciendo, pero aún así esperaré a que tú me digas qué hay que hacer o cómo se tienen que hacer las cosas. Haz tu parte significa es, yo hago lo que tengo que hacer, pero espero a que Dios termine de hacer lo que tenga que hacer. Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si Dios nos dice, es que Romanos nos está hablando de la mutua edificación, entonces está hablando de haz lo que tengas que hacer con tu iglesia, con tus hermanos, con tus amigos, lo que tengas que hacer para edificarlos. Estar en paz no es como cuando la mamá le dice al hijo, estate en paz. ¿Qué queremos decirle al hijo cuando le decimos, estate en paz? Ahí te quiero sentado. Mira, el Mike está ahí en paz. ¿Sí o no, Mike? Ahí está en paz. Pero esa no es la paz que Dios quiere. Cuando Dios dice que tienes que tener paz, ¿qué es lo que debes de hacer? Hacer lo que tengas que hacer confiando en que Dios tiene el control de las cosas. ¿Sí estamos? Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que nosotros tenemos que experimentar y es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Tenemos que hacer nuestra parte física a las soluciones de los problemas diarios que enfrentamos. O sea, si Dios dice que nosotros tengamos paz, ok, voy a tener paz, pero si el tanque de gas, hay una fuga de gas en tu casa,
Y Dios dice que tengas paz, ¿qué debes de hacer? Hacer tu parte. O quedarte en paz como Mike e intoxicarte con el gas. ¿Qué es hacer tu parte? Ve y arregla esa fuga de gas y hazla con cuidado. Tampoco le juegues al vivo. Hay personas que viven en el límite de la gracia de Dios y le juegan al vivo con Dios. Hay personas que se quieren pasar de listos con Dios, y con Dios las cosas no son así. Con Dios las cosas no son así. Haz tu parte, haz lo que te corresponde hacer, trabaja. ¿Quieres ganar más en tu trabajo? Muy bien. ¿Qué has hecho de diferente para ganar más en tu trabajo? Nada, sigo siendo el holgazán de toda la vida. Nunca vas a ganar más así. Prepárate, capacítate. Haz lo que tengas que hacer, conviértete en el mejor de lo que estás haciendo. Haz tu parte, comprométete que tu sí sea sí y que tu no sea no, dice la Biblia. Comprométete en lo que tienes que hacer, para que de esa forma verdaderamente puedas experimentar la paz de Dios. Por lo demás, dice Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dios ha derramado su paz y quiere que nosotros vivamos en paz. Recuérdalo, independientemente de cuáles sean las circunstancias, tú y yo, que conocemos a Dios, es importante que experimentemos esa paz. Por eso dice la Biblia, mi paz os doy, no como el mundo la da. Una paz que está basada en circunstancias. O sea, si ese día te fue bien en el día, llegas a tu casa y te sientes tranquilo. Pero ¿qué pasa si ese día se te ponchó la llanta del carro? Si ese día llegaste tarde a una reunión, si ese día no te pagaron, si ese día te peleaste con quién sabe quién, ¿cómo llegas a tu casa? Enojado. Y que ni se te acerque alguien porque te lo cacheteas en ese momento. ¿Sí o no? Esa no es la paz de Dios. Esa es una paz circunstancial. Y por eso dice la Biblia que la paz del mundo es circunstancial. Depende de cómo te fue en el día. ¿Perdón? Así es. Tiene que ver con tu actitud. Pero déjame decirte algo. Cuando yo trabajo y me esforzo en mi actitud con mis propias fuerzas, en algún momento se va a colapsar. Porque recordemos que la paz de Dios es únicamente posible con Dios. Aún el cambio de actitud es únicamente posible ¿con quién? Con Dios. Porque sin Dios vamos a convertirnos en buenas personas. Eso es lo que vamos a hacer. Pero en buenas personas que de cierta forma dependen de las circunstancias. Con Dios somos buenas personas que no dependen de las circunstancias para ser buenas. O sea, una persona que es buena no depende, o sea, no es buena si le va bien o le va mal, es buena siempre. El bienestar que Dios quiere darnos, que es lo que hablábamos nosotros hace un momento en el Shalom, el bienestar que Dios quiere que tú experimentes, tu bienestar físico, Dios quiere que lo experimentes siempre. Y entonces tú me vas a decir, ¿y entonces por qué estoy enfermo? ¿Sí o no? ¿Quién me va a preguntar eso? ¿Por qué si Dios quiere que experimente bienestar, por qué estoy enfermo? ¿Quién nadie me va a preguntar? No, yo se los digo. No se preocupen, yo se los digo. ¿Por qué Dios quiere que experimentes bienestar si estás enfermo? Porque recuerda tú que Dios se glorifica en las cosas que son imposibles para el ser humano. Hay un joven que no terminó la preparatoria y entonces iba a estudiar. Ese joven no sabía qué estudiar. Y de repente dijo, ¿qué voy a estudiar medicina? No, recibió una palabra de Dios y Dios le dijo, estudia medicina. Y entonces él dijo, ok, voy a estudiar medicina. Y entonces terminando la carrera dijo, voy a estudiar medicina o estudié medicina para ayudar a la gente. Y entonces este joven dejó todo lo que tenía en su casa y se fue
al África, a ayudar a la gente, a hacer acción social, a dar todo lo que sabía por ayudar a las personas, porque Dios lo había llevado para allá. A los pocos meses este joven muere. Y entonces mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué? ¿Qué injusto es Dios? ¿Por qué si este joven estaba haciendo su voluntad, estaba sirviendo a los demás y estaba obrando de buena forma, por qué Dios se lo llevó? ¿Cuántos de ustedes preguntan lo mismo? ¿No? ¿Por qué Dios hace eso? Hay dos cosas que puedo decirte respecto a esto. Y la primera es que lo que para nosotros es... No sé si está en auxiliar. Lo que para nosotros es injusto, lo que para nosotros es injusto, para Dios no lo es. ¿En qué sentido? Y te lo he dicho en varias ocasiones. Dios es el jardinero. Es el jardinero cuyo jardín de Dios, cada uno de nosotros somos una flor. ¿Sí o no? Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes, imagínense que tienen un jardín? Si tú un día vas y cortas una flor de tu jardín, yo como tu vecino puedo ir y reclamarte por qué cortaste una flor. ¿Puedo hacer eso? O sea, puedo ir y decirte, ¿por qué cortaste una flor de tu jardín? ¿Puedo meterte a la cárcel por eso? ¿Por qué? Porque es tu jardín, ¿sí o no? Ahora, la Biblia dice que nosotros fuimos hechos por Él y para Él. Quiere decir que nosotros somos propiedad ¿de quién? De Dios. Entonces, gracias. Entonces, si nosotros somos propiedad de Dios, quiere decir que Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Y a lo mejor tú vas a decir, bueno, pero eso es injusto porque mi familia se queda sola. Eso es injusto porque a lo mejor las personas que están a mi alrededor ya no me van a tener o van a tener ciertas necesidades o van a tener que trabajar o van a tener que hacer esto, van a tener que hacer lo otro. Voy a Romanos. Romanos dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si entonces yo tengo una tragedia, esa tragedia me va a ayudar para bien en su momento. En el momento en el que suceda, yo no lo voy a entender y no lo voy a comprender. Y eso es importante, porque hay un tema que tengo por ahí que en algún momento se los voy a compartir, y al tema le llamé, Dios nunca explica. Y es cierto, Dios nunca explica. Nosotros cuando leemos el libro de Job, vemos nosotros en el libro de Job, que simplemente inicia el libro de Job hablando Satanás y Dios, donde Satanás le dice de Job y Dios le dice, Job es un hombre fiel. Y entonces Satanás dice, ok, lo voy a tentar para ver qué sucede. Y entonces dice la Biblia que Job pierde a sus hijos, a todos sus hijos. Job pierde todos sus bienes. Y no solamente eso, pierde su salud. Dice la Biblia que le dio lepra, tenía que rascarse con pedazos de barro las llagas por la comezón. Fíjate hasta qué punto llegó la miseria de este hombre. ¿Hasta qué punto llegó la miseria de este hombre? Pero este hombre, una vez que conoce a Dios y se da cuenta quién es Dios, dice la Biblia, sana de la lepra. Si tenía 6 hijos, Dios le dio 12 hijos ahora. Si tenía 20,000 vacas, Dios le dio ahora 40,000 vacas. Pero eso lo leemos nosotros en el libro de Job de la Biblia.
Y entonces cuando tú y yo vemos el libro de Job, decimos, pues es que Job tenía que pasar por eso para que conociera a Dios y entonces pues agradara el corazón de Dios. Sí, pero eso es porque nosotros ya lo vemos en el libro de la historia. ¿Qué me dices del libro de tu vida? ¿Ya sabes cómo vas a terminar? No, no sabemos cómo vamos a terminar, pero Dios sí lo sabe. Todo lo que estás pasando en este momento es porque Dios quiere hacerte como Job, una mejor persona. Pero en el momento en el que Job estaba sentado en cenizas, rascándose con las ollas de barro, él nunca se imaginó lo que Dios quería hacer en él. Efectivamente, todo lo que nos sucede por una razón. ¿Cuál es la razón más importante? Dios nos quiere en su presencia con Él. Dios nos quiere hacer mejores personas, pero para hacernos mejores personas, ¿qué tiene que hacer Dios? Corregirnos, enseñarnos, a ayudarnos. A veces nos da 2, 3 nalgadas Dios. A veces Dios tiene que cerrar la llave del agua fría, del agua caliente. ¿Para qué crees? Para que te bañes rápido. Tardas media hora bañándote. A veces tiene que cerrarle a la llave del agua caliente para que te salgas y te bañes en 5 segundos. A veces eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque todo eso contribuye a que tú y yo seamos mejores personas. ¿Por qué Dios permitió que entonces este joven que había entregado todo por Dios y había dado todo por Dios muriera? Muy simple. Lo decía el apóstol el miércoles cuando habló de Josías. Y dijo, Josías, en la Biblia, un rey joven, fue uno de los mejores reyes de Israel, pero fue uno de los reyes que más poco reinó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la misericordia es tan grande de Dios que a esas personas específicamente ya las quiere con Él. Porque viene el tiempo de juicio. No estoy diciendo que es el caso de todo. Dios obra de maneras diferentes y déjenme decirles algo. Otras de las cosas no las sé. Es ahí donde mi lógica humana ya no alcanza a entender a Dios y ya no alcanzamos a entender a Dios. Que a lo mejor con el pasar de los años, yo mismo, en mi vida, hoy que estoy ya en este punto, me pongo a pensar 20 años atrás y digo, Dios me permitió vivir esto de esta forma para que yo hiciera esto. Y gracias a eso estoy aquí. Piensen en eso en su vida. Piensen en alguna situación que hayan experimentado. Cómo en ese momento no lo entendieron, pero hoy lo pueden ver y decir, pues no estaba tan mal entonces. Eso es Dios. Eso es Dios. ¿Por qué muchas personas a lo mejor experimentan enfermedad? ¿Por qué muchas personas a lo mejor experimentan momentos críticos y difíciles? Hermana Sofi, voy a comentar algo. Dios le permitió a mi hermana experimentar un episodio complicado. ¿Hace cuántos años, hermana? Hace 4 años. ¿Qué le dio? Ataques de epilepsia y una parálisis, si no me equivoco. Tanto que la hermana estuvo internada en el hospital no sé cuántos días. A mí me tocó ir a ver a la hermana Sofía ahí. Pero puedo decirte que gracias a eso, hoy está aquí la hermana. Porque en esas ocasiones venía de vez en cuando. Venía de vez en cuando. Puedo decir que gracias a eso, la hermana hoy en día conoce más a Dios, y lo voy a decir así, corríjame si estoy mal, que lo que pudo conocerlo en toda su vida anterior. Hoy cree más en Dios y conoce más a Dios, pero tuvo que pasar por ese momento difícil. Y déjame decirte algo, y lo voy a asegurar también, cuando la hermana Sofi estaba en cama, probablemente en ese momento oraba y le decía a Dios, Dios, ¿por qué permitiste que me pasara eso? Eso, para estar aquí. Porque gracias a eso ella conoce hoy más a Dios, cree más en Dios. ¿Te das cuenta entonces por qué Dios permite que sucedan las cosas? En el momento no lo entendemos. Nuestra paz nos dice que la paz es la ausencia de conflictos y Dios te dice, no, en tus conflictos es en donde yo me glorifico, en tus conflictos es donde yo traigo bienestar, plenitud, victoria y gozo a tu vida. Eso es lo que hace Dios. Esa es la paz que Dios quiere darnos a ti y a mí en este día. Esa es la paz que Dios quiere que tú y yo experimentemos en este día. Y si tú el día de hoy dices, yo quiero más de esa paz,
¿Cómo puedo, esa paz, cómo puedo experimentarla más? Tienes que llenarte de Dios, tienes que saciarte de Dios, tienes que conocer a Dios. Desgraciadamente a veces Dios nos tiene que llevar a esos momentos complicados y difíciles para que realmente nosotros reconozcamos y le reconozcamos a Él. Desgraciadamente tiene que ser así. Cuando estés en esos momentos complicados, simplemente dile a Dios, enséñame, enséñame. Y entonces Él hará. ¿Por qué no te pones de pie? Hoy Dios quiere poner algo en ti, en tu corazón. Hoy Dios quiere que no te vayas con las manos vacías de este lugar. Muchas ocasiones experimentamos esas cosas, experimentamos momentos de frustración y de dolor, momentos en donde estamos hartos aún de la situación que vivimos internamente. Internamente vivimos angustiados, internamente vivimos con una presión sobre nosotros también. Una presión donde tenemos que mantenernos siempre nosotros firmes, donde tenemos que mantenernos siempre nosotros a lo mejor jalando. Y a veces lo único que queremos es nosotros descansar. Dice la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y hoy lo que Dios simplemente quiere es que aprendas a descansar en Él. Así que ¿por qué no cierras tus ojos solamente? Si no sabes qué decirle a Dios, solo di aquí estoy. Solo di aquí estoy. Hoy Dios quiere poner esa semilla de paz, de gozo, de plenitud en tu vida. Hoy Dios quiere poner esa tranquilidad en ti, y hoy Dios quiere decirte, aquí estoy. ¿Has venido a buscar a Dios? Hoy Dios te dice, aquí estoy. Aquí estoy. Señor Jesús, hoy estamos delante de ti dándote gracias por tu misericordia, por tu amor. Hoy estamos delante de ti, Señor Jesús, por la vida. Te damos gracias por la vida. Hoy Dios, Señor, quiero pedirte, Padre, que tú traigas sobre tu iglesia esa paz sobrenatural que trae bienestar, esa paz sobrenatural que trae plenitud, esa paz sobrenatural que trae gozo, esa paz sobrenatural que trae abundancia cuando hay escasez, esa paz que se manifiesta cuando hay problemas, esa plenitud que se manifiesta cuando no me siento lleno. Ese bienestar que se manifiesta cuando tengo enfermedad, cuando mi cuerpo está quebrado. Hoy quiero pedirte, Padre Celestial, que traigas esa paz sobre tus hijos, que experimenten esa paz, ese gozo que solo tú sabes dar. Te doy la gloria y la honra, Señor Jesús. Y en este momento, mi Dios, quiero pedirte que pongas esa semilla de tu presencia, y que hoy en adelante, Señor Jesús, en cada momento de tribulación, en cada momento de prueba, tu Espíritu Santo pueda manifestarse de una forma sobrenatural que antes, cuando estábamos gritando, insultando, enojados, hoy podamos contestar de una manera diferente, porque estamos experimentando tu paz, porque estamos experimentando tu Espíritu Santo. Permítenos ser de testimonio, permítenos que los frutos del Espíritu puedan fluir en nosotros de una forma sobrenatural. Hoy en el nombre de Jesucristo te damos gracias, mi Dios, por la vida. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque nos permites estar reunidos. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque hasta hoy has sido con nosotros. En el nombre de Jesucristo, mi Dios. Amén, poderoso Dios.